Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. Asume como secretario general de la OEA Luis Almagro, ex canciller de Uruguay, y es momento oportuno para analizar lo que ha sido, lo que es y lo que será esta organización dentro del contexto regional. Contamos en esta ocasión con el honor y privilegio de tener al expresidente de Costa Rica y el secretario general de la OEA, don Miguel Ángel Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Sí, gracias Ricardo, un gran gusto estar una vez más en CB24. Y posteriormente se nos incorporará el ex canciller de Panamá, Jorge Ritter, persona muy ligada también a los organismos regionales como la OEA. Don Miguel Ángel, la OEA ha sido objeto de muchas críticas en algunos momentos. Se habla de inoperancia, se habla de, en algunos sectores, de estar al servicio de los Estados Unidos porque su sede está allá. Además, fue una organización concebida en el contexto de la Guerra Fría. Eso signó de alguna manera su derrotero. ¿Sirve para algo la OEA en la actualidad? Por supuesto que sirve para mucho, tiene muchas funciones importantes y es mucho más que esas cosas. Ciertamente la Carta de la OEA es del 47 en Bogotá, pero la OEA es la continuación de todo un proceso que viene desde el siglo XIX de las reuniones panamericanas, y es un proceso que se estableció sobre todo para poder tener mecanismos de diálogo entre los países del continente americano. Es muy recientemente que además de Latinoamérica y Estados Unidos forman parte de la OEA Canadá y los países caribeños, no hispanos, que en el pasado eran los Haití y República Dominicana, Cuba, eran los países caribeños que sí estaban en la OEA. Esas otras cosas son ya más recientes, de los años 60, 70, 80 del siglo pasado. Pero es una necesidad muy importante en nuestro continente el tener mecanismos de diálogo que permitan no solo evitar conflictos, resolverlos cuando no se han podido evitar y encontrar mecanismos de cooperación, sino también que ha sido una fuente de creación a través de todo el siglo XX de derecho internacional. América ha sido, junto con Europa, los principales lugares de creación del moderno derecho internacional, tanto público como privado, y eso se ha creado dentro, en el caso americano, en el entorno de las conferencias panamericanas y de la OEA. Lo cual es un mérito sumamente importante de esta organización. Pero es mucho más que eso. Si yo quisiera señalar en pocas palabras, y no quiero hacer esto muy largo, pero quisiera decir en pocas palabras qué es lo que a la OEA hace, que debemos todos más o menos conocer. Cuando fui secretario general, la reorganización total que hicimos de su estructura administrativa la formamos en 4 unidades operativas. Y esas 4 unidades operativas definen muy bien lo que es la OEA. Una unidad de promoción de la democracia y de secretariado político. Una unidad de seguridad, entendida en los términos modernos americanos del tema de la seguridad. Una unidad para el desarrollo humano compartido y una unidad de derechos humanos. Y esas son las 4 áreas fundamentales de acción de la OEA, cada una de las cuales es sumamente importante y para las cuales evidentemente pues, se requiere una gran cantidad de esfuerzos y de trabajo. Y como lo dijo ya desde la época de sus inicios don Alberto Lleras, secretario general de aquellos años, la OEA es lo que los países miembros quieren que sea. Y en ese sentido hay que entender las limitaciones de una organización regional que carece de ningún poder coactivo. De eso quiero que conversemos ahora. Antes vamos a ver algunas de las primeras declaraciones de Luis Almagro, el nuevo secretario general de la OEA, recopiladas por nuestro departamento de producción. También la OEA debe ser la voz que no calle ni trance ante violaciones de derechos humanos. Y aún más, debe ser la fuerza que tenga cada uno de estos ciudadanos del continente para expresarse, para que tener el más pleno goce de cada uno de los derechos. La OEA es también el instrumento fundamental de la democracia. La democracia implica también ejercicio de derechos,
implica esencialmente la cultura del diálogo. Don Miguel Ángel, el énfasis en el carácter democrático de los miembros de la organización ha sido a lo largo del tiempo uno de los temas fundamentales. Sin embargo, es lo cierto que durante mucho tiempo gobiernos como el de Nicaragua, en tiempos de Somoza, Haití en su momento, Cuba, que fue excluida de la OEA, y en la actualidad podríamos después discutirlo en otro segmento, fueron regímenes que no necesariamente podríamos calificar como democráticos en el correcto sentido del término. Por supuesto, no solo eso, tenemos que decirlo con más claridad. Hubo momentos allá en los años 70, 80, en que en toda América Latina habían solo 3 democracias funcionando. Todos los demás eran sistemas dictatoriales. Y sin embargo, a pesar de eso, la OEA en esa época creció, fue desarrollando su sistema de protección de los derechos humanos, que luego sirvió para que muchas personas pudieran acudir a una instancia supranacional en defensa de los derechos humanos que sus propios estados les habían conculcado. En medio de esas dificultades tan grandes, surge ya desde el año 59, en la reunión de Chile, la formación del inicio del sistema actual de derechos humanos con el establecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La propia Carta Constitutiva ya tiene elementos importantes de defensa de los derechos humanos, y esto, conforme se da la ola democrática que hay en América en los 80s y hacia adelante, del final del siglo pasado hasta ahora, en que prácticamente la mayoría de los países entraron a ser democracias, con la salvedad de Cuba, en los países de todo el continente. En esa ola democrática que se da, se avanza, y en la cumbre hemisférica de Quebec se establece la cláusula democrática, estableciendo en aquel momento el principio de que había que ser democracia para participar en las cumbres americanas, y se establece después, en el 2001, pocos meses después, la Carta Democrática Interamericana, con lo cual se busca convertir la democracia no solo en una aspiración de los países del continente, que lo había sido aún en medio de las dictaduras, sino principalmente ya ir evolucionando, como lo ha hecho en Europa, hacia que la democracia sea un derecho humano de los ciudadanos de los países. Tienen el derecho humano de vivir en democracia. Permítame ir a un corte comercial y cuando regresemos vamos a ahondar en ese aspecto, porque hay quienes consideran que la OEA ha sido tolerante, muy tolerante con gobiernos que no cumplen con los requisitos de una democracia.